Imagina una hielera tan fría que pudiera congelar por completo una botella de agua, funcionando únicamente con hielo y un puñado de algo que ya tienes. Sin electricidad, sin equipo especial, solo dos ingredientes que juntos cuestan alrededor de $15. Parece un truco moderno, pero en realidad es uno de los secretos de enfriamiento más antiguos que existen. Es el mismo método que dio origen a todo un comercio mundial de hielo y mantuvo los alimentos fríos durante un siglo, antes de que alguien tuviera un refrigerador. Después conectamos una máquina a la corriente y aquel conocimiento desapareció silenciosamente. Al final de este vídeo, voy a darte la proporción exacta, los materiales y el procedimiento completo. Y si una parte de ti está pensando que esto solamente es un truco para preparar helado, quédate, porque lo que realmente puede hacer quizá cambie la manera en que afrontes el próximo apagón. Vamos a descubrirlo. Cuando comencé a investigar cómo mantenía fría la comida la gente antes de que existiera la electricidad, seguía encontrándome una y otra vez con la misma humilde combinación: sal y hielo. Juntos fueron la base de toda una industria de la que la mayoría de las personas jamás ha oído hablar. A comienzos del siglo XIX, un empresario de Boston llamado Frederick Tutor tuvo lo que todos a su alrededor consideraban una idea ridícula. Quería cortar bloques de hielo de los estanques congelados de Nueva Inglaterra durante el invierno, empacarlos en acerrín y enviarlos por todo el mundo hasta lugares calurosos donde las personas nunca habían visto hielo en su vida. La gente comenzó a llamarlo el rey del hielo, al principio principalmente como una burla, pero la apuesta de Tutor funcionó. Para mediados de aquel siglo, el hielo de Nueva Inglaterra se entregaba en el sur de Estados Unidos, el Caribe e incluso en la India, después de viajes de varios meses atravesando el Ecuador, con una buena parte del hielo llegando todavía congelada. Ese hielo terminaba en los hogares dentro de un aparato llamado caja de hielo, un gabinete de madera con aislamiento que contenía un bloque de hielo en un compartimento superior. En los barcos y mercados de pescado, la captura se empacaba dentro de una mezcla semilíquida de sal y hielo para conservarla fresca durante el largo trayecto hasta el puerto. Y en innumerables cocinas, las familias preparaban helado manualmente, haciendo girar una manivela dentro de un recipiente rodeado exactamente por esta mezcla. En este canal ya hemos explorado varias tecnologías domésticas olvidadas, pero pocas fueron tan discretamente enormes como esta. Toda una economía del frío funcionaba con hielo y sal, empleaba a miles de personas y atravesaba océanos. Después, en el transcurso de apenas un par de generaciones, desapareció casi sin dejar rastro. Entonces, si funcionó tan bien durante tanto tiempo, ¿por qué desapareció de una manera tan completa? La respuesta es que apareció algo más sencillo. Durante las décadas de 1920 y 1930, el refrigerador eléctrico comenzó a llegar a los hogares estadounidenses y lo cambió todo casi de la noche a la mañana. De repente, el frío dejó de ser algo que tenías que planificar, transportar y racionar. Era algo que simplemente esperaba dentro de una caja que zumbaba en tu cocina, disponible a cualquier hora y sin exigirte nada más que el pago mensual de la electricidad. 1. Ya no había que esperar la entrega del hielo. No había más aserrín, cajas de hielo goteando ni bloques derritiéndose que debías administrar antes de que desaparecieran. Comparado con todo eso, el refrigerador parecía magia y las personas lo adoptaron tan pronto como pudieron pagarlo. El comercio del hielo, que había empleado a miles de personas y atravesado océanos, colapsó en una sola generación. Las casas de hielo fueron demolidas o reutilizadas. Las rutas de entrega desaparecieron y, junto con ellas, se perdió algo menos evidente: el conocimiento práctico y cotidiano necesario para producir frío por uno mismo. Nuestros bisabuelos sabían instintivamente que un puñado de sal podía transformar un cubo de hielo en algo mucho más poderoso. 2 generaciones después, casi nadie lo sabía. Aquel conocimiento no fue desacreditado. No se descubrió que estuviera equivocado. Simplemente fue abandonado porque ahora una máquina hacía el trabajo sin que nadie tuviera que pensar en ello. Sin embargo, al intercambiar aquel conocimiento por comodidad, también renunciamos a una forma de independencia. En el momento en que se corta la electricidad, la cocina moderna no tiene ninguna respuesta. El refrigerador se apaga y comienza a calentarse. Y la mayoría de las personas no tiene idea de que la solución que utilizaban sus bisabuelos todavía se encuentra en el estante de un supermercado por apenas unos cuantos dólares. Para entender por qué aquel método antiguo era tan poderoso, tienes que comprender una extraña y hermosa ley de la química. El hielo común tiene un límite y ese límite es de 32 grados Fahrenheit. No importa cuánto hielo acumules, no puede enfriar sus alrededores por debajo de la temperatura a la que se derrite.
Cuando alcanza los 32 grados, simplemente permanece allí mientras se convierte lentamente en agua. Pero cuando agrega sal, sucede algo extraordinario. La sal reduce el punto de congelación del agua, un fenómeno que los químicos llaman descenso del punto de congelación. Cuando esparce sal sobre el hielo, ésta se disuelve en la fina película de agua que existe sobre su superficie y crea una salmuera que ya no puede congelarse a 32 grados. Ahora necesita permanecer líquida a una temperatura mucho más baja. Por esta razón, el hielo rodeado por esa agua salada se ve obligado a continuar derritiéndose, aunque ya se encuentre por debajo del punto de congelación. Esto es importante porque derretirse no es un proceso pasivo. Para que el hielo sólido se convierta en agua líquida, tiene que absorber energía de sus alrededores, un costo oculto que los físicos llaman calor latente de fusión. Cada vez que una parte de ese hielo se derrite, extrae calor de todo lo que se encuentra cerca. La sal lo obliga a continuar derritiéndose una y otra vez, arrastrando la temperatura hacia abajo. Una simple mezcla de hielo y sal de roca puede descender hasta aproximadamente 6 grados Fahrenheit bajo cero, casi 40 grados más fría de lo que el hielo podría alcanzar por sí solo. 2. Pero existe algo que la mayoría de las personas no comprende. La sal no es lo que está frío. La sal no contiene ningún frío especial en su interior. Lo que hace es liberar el potencial del hielo, obligándolo a continuar derritiéndose y robando calor de todo lo que lo rodea mucho después de que el hielo común habría dejado de hacerlo. El frío siempre estuvo en el hielo. La sal simplemente se niega a permitir que deje de trabajar. Para comprender por qué esto importa en el mundo real, imagina dos hieleras colocadas una junto a la otra durante una tarde calurosa. La primera está llena de hielo común. Lo mejor que puede hacer es mantener tus alimentos y bebidas a aproximadamente 32 grados. Conforme el hielo se convierte en agua, incluso esa capacidad comienza a desaparecer lentamente. Coloca dentro un refresco caliente y una hora después estará simplemente fresco. La segunda hielera contiene la misma cantidad de hielo, pero mezclado con sal. En su interior existe un baño turbulento de salmuera que se encuentra muy por debajo del punto de congelación, con temperaturas negativas. Coloca dentro el mismo refresco caliente y, en cuestión de minutos, no solamente estará frío, sino que comenzará a convertirse en granizado y avanzará rápidamente hacia la congelación completa. Esa es la diferencia entre una hielera que mantiene las cosas frescas y una hielera que las enfría de manera activa y agresiva. Aquí existen tres ventajas reales. La primera es la velocidad. Una salmuera por debajo del punto de congelación extrae el calor de cualquier cosa que coloques dentro mucho más rápido que un montón de hielo, porque el líquido frío envuelve toda la superficie al mismo tiempo. La segunda es la profundidad del frío. El hielo común nunca puede llevarte por debajo de los 32 grados, pero un baño de hielo y sal puede congelar completamente las cosas. Así es precisamente como se prepara el helado con una manivela manual. La tercera es el contacto. El hielo sólido solamente toca tus alimentos en unos cuantos puntos, dejando espacios llenos de aire que ralentizan todo el proceso. La salmuera líquida fluye por cada espacio y rodea completamente una botella o una bolsa. Por eso los pescaderos y las tripulaciones de los barcos empacaban sus capturas en una mezcla semilíquida y salada, en lugar de utilizar cubos de hielo secos. Enfriaba más rápido, mantenía temperaturas más bajas y alcanzaba cada superficie. Entonces, ¿cómo construía realmente la gente estos sistemas? ¿Y cómo puedes hacerlo tú mismo por aproximadamente $15? Este es el método que te prometí al comienzo. 3. El ingenio de estos sistemas antiguos siempre se encontraba en las capas. El truco nunca consistió simplemente en colocar algo encima del hielo y esperar. Consistía en rodear aquello que querías enfriar con una cubierta de salmuera, hielo y sal, para que el frío presionara desde todos los lados al mismo tiempo. Piensa en la máquina manual para preparar helado, el ejemplo más conocido. Estaba construida con dos recipientes, uno dentro del otro. La crema se colocaba dentro de un contenedor metálico sellado en el centro. Alrededor de ese contenedor, llenando el espacio exterior, se colocaban capas sucesivas de hielo triturado y sal de roca. Cuando la salmuera descendía por debajo del punto de congelación, extraía el calor de la crema a través de la pared metálica. La manivela mantenía la mezcla en movimiento, permitiendo que se congelara con una textura suave en lugar de convertirse en un bloque sólido. En menos de media hora, la crema líquida se transformaba en un postre congelado sin máquinas eléctricas y sin electricidad. La caja de hielo doméstica utilizaba una versión más suave del mismo principio. Mantenía una reserva de hielo,
algunas veces mezclado con sal para conseguir una temperatura más baja, dentro de una cámara aislada que enfriaba el aire alrededor de los alimentos. En los barcos pesqueros y los muelles, la captura se enterraba directamente en una mezcla líquida de hielo triturado y sal. La salmuera fluía alrededor de cada pescado y lo mantenía a temperaturas que el hielo común jamás podría alcanzar, conservándolo fresco durante el largo viaje hasta el mercado. En todos los casos, el principio era idéntico. No colocas tus alimentos sobre el frío. Los sumerges en el frío. Construyes un baño de salmuera que se mantiene muy por debajo del punto de congelación y permites que rodee cualquier cosa que quieras enfriar, extrayendo el calor desde todas las direcciones. Una vez que comprendes esa única idea, puedes reconstruir cualquiera de estos sistemas sobre una mesa de picnic este mismo fin de semana, utilizando materiales que puedes conseguir en una sola visita a la tienda. Esto es exactamente lo que debes hacer. Necesitas 3 cosas: una hielera común, unas cuantas bolsas de hielo y una caja de sal de roca sencilla, del tipo que se vende para los ablandadores de agua o para derretir el hielo de las entradas de autos. Y esta es exactamente la razón por la que este método nunca llegó a tu cocina moderna. Lo primero y más importante que debes comprender es que esto no es un refrigerador. No mantiene durante varios días una temperatura constante y segura para los alimentos. Produce una poderosa ráfaga de frío intenso que desaparece conforme el hielo se derrite y la salmuera se diluye. Esto lo hace excelente para enfriar y congelar cosas cuando lo necesitas, pero inadecuado para guardar durante mucho tiempo los alimentos de tu refrigerador. 4. El segundo problema es que puede enfriar demasiado. Un baño que se encuentra bajo cero congelará cosas que quizá no quieras congelar. Deja una lata de refresco demasiado tiempo y puede congelarse por completo y explotar. Los alimentos delicados, como los productos frescos o los huevos, pueden quedar arruinados por el frío intenso. Este sistema exige un poco de atención. No es algo que puedas dejar funcionando y olvidar por completo. El tercer problema es la propia sal. La salmuera es corrosiva. Si permanece en contacto con el metal, oxidará una hielera de acero, dañará sus componentes y provocará corrosión en cualquier objeto que no deba tocar. Precisamente por eso necesitas una hielera de plástico y debes enjuagarla cuidadosamente después de utilizarla. También tienes que encargarte del líquido sobrante, una mezcla de agua y sal que no puedes verter simplemente sobre el césped o el jardín sin dañar el suelo. Finalmente, como cualquier método de enfriamiento basado en hielo, depende de un suministro que terminará derritiéndose. Cuando el hielo desaparece, el frío también desaparece y necesitas conseguir más. Te proporciona un frío intenso durante un periodo limitado, no de manera interminable. Ninguno de estos problemas es una razón para descartarlo. Son razones para utilizarlo en aquello para lo que realmente funciona bien. La verdadera pregunta se convierte entonces en la siguiente: ¿cuándo continúas superando este truco centenario a la máquina que zumba dentro de tu cocina? La respuesta honesta es que este método nunca tuvo la intención de reemplazar tu refrigerador y tampoco necesita hacerlo. Su valor se encuentra en todos aquellos momentos en los que el refrigerador no es una opción. Cuando se corta la electricidad durante una tormenta de verano y los alimentos de tu refrigerador comienzan a calentarse, una hielera llena de sal y hielo puede mantener un frío intenso y confiable durante mucho más tiempo que el hielo por sí solo, proporcionándote el tiempo que necesitas. Durante un viaje de campamento o un largo día en el lago, mantiene las bebidas extremadamente frías en lugar de permitir que se vuelvan tibias. Para cualquier persona que pesque o cace, enfría rápidamente la captura y la mantiene fría. Durante una reunión antes de un evento deportivo o una fiesta en el patio trasero, puede enfriar en cuestión de minutos una caja de bebidas que se encontraba caliente. Para cualquiera que se tome en serio la preparación para una emergencia, esta es una habilidad fundamental, porque significa que puedes producir un frío intenso sin depender de la red eléctrica, utilizando 2 cosas económicas que puedes almacenar casi indefinidamente. Incluso te permite preparar algo divertido: helado casero a la antigua, en menos de media hora. 5. Esta es una herramienta, no un reemplazo, y ese es precisamente el punto. Hace una sola cosa de manera extraordinaria, cuando la necesitas y por casi nada. Además, no requiere absolutamente nada de electricidad. El conocimiento que nuestros bisabuelos daban por sentado todavía se encuentra en el estante de una tienda, esperando y siendo tan útil como siempre. Simplemente continúa funcionando de la misma manera en que siempre lo hizo. Y para avanzar todavía más en el camino de mantener los alimentos fríos y conservarlos sin depender de la red eléctrica,
Querrás ver nuestro análisis detallado sobre cómo construir una bodega subterránea que se mantenga fresca durante todo el año utilizando únicamente la propia tierra. 6.